Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de San Luis, al Salón de la Puntanidad. En el marco del Tratado de Paz que hay entre Progreso y Ambiente, establecido en los objetivos de la Agenda 2020-2030 y de políticas públicas que el gobierno de la provincia implementa para el desarrollo sostenible de San Luis, la Secretaría de Ambiente brinda la capacitación establecida en la Ley Nacional número 27.592, dispuesta con carácter obligatorio, una herramienta que contribuirá al progreso puntano denominada Ley Yolanda. La formación integral en ambiente tiene por objetivo sensibilizar y concientizar sobre la importancia del enfoque ambiental con el fin de contribuir al cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 47 de la Constitución Provincial. Invitaremos ahora a visualizar el siguiente video. San Luis tiene Ley Yolanda. La provincia de San Luis adhirió a esta normativa nacional que establece que todas las personas que se desempeñen laboralmente en la función pública, en cualquiera de los 3 poderes del Estado, realicen una capacitación obligatoria en materia ambiental, con el foco puesto en el desarrollo sostenible y el cambio climático, incorporando como eje transversal la perspectiva de género. Se trata de una herramienta fundamental que garantiza que quienes generan legislaciones, aplican las normas y diseñan e implementan políticas públicas, incorporen la perspectiva ambiental para contribuir desde la gestión estatal a la construcción de una provincia ambientalmente sostenible. Una sociedad sostenible requiere cuidar la vida en todas sus formas, garantizando equidad y justicia social. A continuación, escucharemos a la coordinadora de la Secretaría de Estado de Ambiente, Soledad Sallenave. Buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todos. Para nosotros es una alegría como autoridad de aplicación desde la Secretaría de Ambiente, autoridad de aplicación de la Ley Yolanda, recibirlos hoy, magistrados, funcionarios, miembros del Superior Tribunal, Procurador General de la provincia. Les cuento que además hoy están de forma presencial desde la primera circunscripción, pero desde la segunda y la tercera están participando vía streaming online. Así que en ese sentido agradezco a todo el soporte técnico y al equipo que está haciendo esto posible y por supuesto al equipo de la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Comunicación que nos están apoyando en cada uno de estos eventos. Para poner un poco en contexto, algo ya veían, pero la Ley Yolanda, gracias Eugenia por estar, fue un proyecto que fue impulsado por nuestra querida senadora nacional Eugenia Catalfamo, que hoy nos acompaña y que ya ella nos va a contar un poco más acerca de ese proceso. Una ley que se aprobó en el año 2020 y a la cual adhirió la provincia de San Luis el año pasado y que estamos empezando con su implementación, que tiene 2 etapas. Una etapa que es esta, que es como una conferencia de sensibilización a los funcionarios de primera línea de cada uno de los 3 poderes. Hicimos ya la del Poder Ejecutivo, esta es la segunda, Poder Judicial, y está todavía pendiente la del Poder Legislativo. Y después una segunda etapa, que es una capacitación como más a largo plazo, que cada uno de los poderes va asumiendo cómo va a dictar esa capacitación. Nosotros en ese marco ya hemos hecho una firma de convenio con el Poder Judicial a través de la Escuela Judicial que va a ser la encargada y bueno, nosotros vamos a ir acompañando el desarrollo de los contenidos y luego vamos a certificar esa capacitación. Ley Yolanda tiene como 2 ejes fundamentales, que es desarrollo sustentable y cambio climático. En el caso de la ley provincial, como bien veían en el video, suma la perspectiva de género, pero además en la implementación le queremos dar un fuerte anclaje territorial, es decir, que cada uno de los contenidos que se vayan trabajando, desarrollo sustentable, cambio climático, biodiversidad, transición energética, soberanía alimentaria, economía circular, cada uno de esos contenidos tenga un fuerte anclaje de las políticas públicas que hoy ya la provincia está implementando y que viene implementando ya en el marco del Tratado de Paz, de Progreso y Medio Ambiente desde el año 2006, como nuestro plan maestro, nuestro plan rector, en materia ambiental.
Hoy no es cualquier día porque también estamos en el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, con lo cual hacer esta actividad de concientización, de sensibilización, de movilización en cuanto a contenidos ambientales, se da justo también como brindar este homenaje a la querida Yolanda Ortiz. Yo siempre digo, los que hemos tenido el placer de conocerla, soy una de esas personas que tuvo el placer de conocerla. Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, en el tercer mandato de Juan Domingo Perón, pero no solo de Argentina, sino también de América Latina. Entonces homenajeamos a nuestra querida Yolanda como mujer, como militante de las políticas ambientales, como militante de la calidad de vida y como militante de esta relación y vinculación del hombre, de la sociedad con la naturaleza. Así que los dejo con un pequeño videíto para que conozcan un poco más de ella y después ya tendremos las palabras de nuestra querida Eugenia. Muchas gracias. ¿Quién fue Yolanda Ortiz? Fue la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en Argentina durante el tercer gobierno de Perón, liderando el ingreso de las políticas verdes en el país y América Latina. Nació en Tucumán, fue doctora en química y ambientalista, y dedicó su vida al cuidado de la ecología. Fue precursora en abordar la temática de una manera integral, con el principal objetivo de aplicar la mirada ambiental en todas las políticas públicas. Yolanda consideraba que el diálogo de saberes y la construcción de una nueva sociedad era posible, reforzando el vínculo humano, el cuidado ambiental y la justicia social. Para construir ese giro social, la educación sería la clave. La Ley Yolanda establece la formación ambiental obligatoria en todos los niveles y jerarquías de la función pública, para que cada trabajador y trabajadora desempeñe su labor asumiendo responsabilidad y conocimiento en materia ambiental. Falleció en el año 2019, dejando un gran legado para la sociedad argentina: generar en la comunidad un nuevo vínculo con la naturaleza. Es necesario y urgente una revolución mental, cambiar las estructuras mentales para poder abordar el problema ambiental, que es complejo. Y entonces también cambiar los patrones de producción y de consumo. La relación sociedad-naturaleza es esencial. La Ley Yolanda fue impulsada por nuestra senadora nacional Eugenia Catalfamo con el objetivo de transversalizar las temáticas ambientales y poderes del Estado, mirando hacia la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible. Por ello, invitamos a la senadora nacional, María Eugenia Catalfamo, a brindar sus palabras. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es un gran placer tener a toda esta gran parte del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, a la presidenta del Superior Tribunal, ministras, ministros, al Procurador General, gracias a la Secretaría de Medio Ambiente también por impulsar esta ley y por ya estar poniéndola en la agenda para que los tres poderes del Estado puedan formarse en materia ambiental. Yo voy a tratar de ser muy breve, simplemente para explicarles un poquito del proceso de construcción de esta ley. Cuando nosotros pensamos en este proyecto de ley, en realidad lo pensamos a partir de una propuesta de jóvenes de nuestra provincia de San Luis. Hay distintas organizaciones ambientalistas de jóvenes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Algunas tienen sus referentes aquí en San Luis. Una de ellas es Jóvenes por el Clima. Jóvenes por el Clima, en una reunión que mantuvieron con una de nuestras concejalas, Julieta Ponce, por la ciudad de San Luis, le plantearon esta necesidad de poder capacitar a los funcionarias de las distintas jerarquías de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, en materia ambiental. ¿Por qué? Porque en realidad todos entendemos que el Poder Ejecutivo claramente es el que piensa y ejecuta las distintas políticas públicas en materia de medio ambiente, el Poder Legislativo es el que piensa las leyes en materia medioambiental y el Poder Judicial es quien aplica y hace cumplir esas leyes. Entonces es sumamente necesario que estemos coordinados los distintos poderes del Estado
en sus distintos niveles también nacional. Nosotros lo presentamos a nivel nacional, la provincia adhirió, el gobernador en el último discurso del 1 de abril ya comentó que se iba a adherir a la ley Yolanda, se hizo rápidamente. La provincia adhiere, han adherido también distintos municipios porque entendemos que tiene que ser transversal la cuestión ambiental a las distintas políticas públicas que se apliquen, en las que se legislen y en las que se imponga o se imparta justicia. Así que bueno, a partir de ese momento, digamos, es que con mi equipo nos pusimos a trabajar en Ley Yolanda, la presentamos un 5 de junio en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Al poco tiempo una senadora de la oposición presenta un proyecto en igual sentido, entonces trabajamos en conjunto con la oposición. Esto da cuenta de que hay temas como las cuestiones de género, las cuestiones ambientales, las cuestiones que tienen que ver con nuestros jóvenes, que no tienen un color político, que tenemos que como superar y elevarnos frente a esas situaciones y bueno, y tratar de trabajar en conjunto para que salgan las mejores leyes que se puedan aplicar a nuestra sociedad y que nuestra sociedad se lleve los mejores beneficios de eso. Logramos sancionar esta ley, salió por unanimidad en el Senado, luego se trató en diputados, también salió por unanimidad. Y bueno, fue un proyecto de ley que la verdad fue sumamente aceptado a nivel general en el país. Un montón de provincias han adherido a esta ley y ya están implementando estas formaciones. Hoy van a tener el privilegio de estar con Enrique Viale. Enrique Quique Viale es un abogado ambientalista que tuvo el honor de ser asesor de una persona a la que yo admiro muchísimo, que lamentablemente ya no está entre nosotros, que es Pino Solanas. Era compañero en el Senado de la Nación y con él la verdad es que en materia medioambiental aprendí un montón de cosas y recuerdo que siempre me hablaba muy bien de Quique, así que ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo a él. Sabe mucho de este tema, además porque es un ferviente militante en la materia y porque hoy se está debatiendo en el Congreso de la Nación, más específicamente en la Cámara de Diputados, una ley de humedales. Una ley de humedales que hace un montón de tiempo que se viene pidiendo, pero que lamentablemente las distintas corporaciones, porque son corporaciones, porque tienen que ver con negocios, porque tienen que ver con cuestiones políticas, porque tienen que ver, bueno, con un montón de cosas que ustedes saben que sucede en nuestra sociedad, no dejan que llegue a buen puerto este dictamen por la ley de humedales y que podamos tener una media sanción en la Cámara de Diputados y después llevarla al Senado. Bueno, y Quique es una de las personas, junto con otras organizaciones ambientalistas que sé que están en el tema y que están bregando para que salga esta ley que necesariamente la necesitamos para que los incendios forestales no terminen con nuestra tierra y por ende no terminen con cada uno de nosotros que habitamos en ella. Muchísimas gracias y espero que disfruten de esta capacitación. El doctor Enrique Viale es abogado por la Universidad de Buenos Aires, donde realizó sus estudios de posgrado y se especializó en Derecho Ambiental. En 2004 fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Es miembro del Tribunal Ético de los Derechos de la Naturaleza y forma parte del Comité Ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental y recorre tanto el país como América Latina acompañando luchas ciudadanas y asamblearias. Es autor de diversos libros y artículos especializados en desarrollo, política, derecho y justicia ambiental, publicados en el país y en el extranjero. Fue asesor legislativo en el Senado de la Nación y actualmente es consultor ambiental y comunicador en radio y medios gráficos. Con ustedes, a través del streaming, el doctor Enrique Viale. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero me estén escuchando bien. Es un verdadero honor estar acá. Ustedes saben, no sé si lo han contado, que yo iba a estar ahí presencialmente. Pero bueno, hubo un paro de aerolíneas que tocó algunos vuelos y justo tocó el vuelo que iba a tomar yo.
Y lo lamento muchísimo porque realmente es un verdadero honor estar con tan distinguido público, los miembros del Tribunal Superior, el procurador, los jueces, juezas, los funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Ambiente, la querida senadora Catalfamo, que recuerdo mucho las reuniones que tenía con Pino, ¿no? Siempre para defender el ambiente, y que Pino tenía una gran estima por ello. Así que, insisto, es un verdadero honor y tener un público tan distinguido realmente es un desafío enorme, es enorme. Entonces, ante este público, obviamente no vengo a hablar de leyes, al revés, debería yo escucharlos o escucharlas a ustedes. Pero sí, hace casi 20 y pico de años, 25 años, que ejerzo la profesión desde el lado netamente ambiental, y también hemos escrito algunas cosas reflexionando, ¿no? Mucho con contacto con los territorios y escuchando eso que enseñó tanto Yolanda, ¿no? De el diálogo de saberes, ¿no? Y eso es muy importante. Me he formado como abogado, me he especializado como tal, como abogado ambientalista, pero donde más he aprendido es en los territorios, ¿no? Hablando con distintas comunidades, pueblos, etcétera. Y también en tribunales, ¿no? Defendiendo en muchos casos el avance de distintas figuras extremas del extractivismo, ¿no? O víctimas de la contaminación, siempre desde ese lugar. Y es importante decir que justamente a mí me toca hablar ante la justicia, ¿no? Ante el Poder Judicial, que en términos de defensa de los derechos ambientales es uno de los que más ha avanzado. Siempre es como la última ratio que termina haciendo valer el artículo 41. Es decir, cuando hay una omisión del Poder Legislativo, o cuando hay algún tipo de violación, o también acto u omisión del Poder Ejecutivo ante una corporación, o mismos actos de los gobiernos, es el Poder Judicial el que pone el límite, que ha avanzado tanto con jurisprudencia muy interesante en Argentina y en América Latina sobre la defensa de la naturaleza y los defensores de la naturaleza. Eso también es importante decirlo, ¿no? Donde más, insisto con eso, que me parece que es importante como punto de partida. Quienes más han captado cómo ha influido el derecho ambiental en el resto de la ciencia jurídica, en muchos casos ha sido el Poder Judicial. Pero antes de eso quería hablar unas cosas que enganchan con esta disociación que hemos hecho como sociedad de la naturaleza, un poco enganchando lo que decía la mentora o la inspiradora de la ley, ¿no? La ley Yolanda, ¿no? Yolanda Ortiz. Porque desde los inicios de la modernidad la relación de la humanidad con la naturaleza ha sufrido una alteración que se fue profundizando hasta el presente, ¿no? El hombre, la mujer, el ser humano, se desconectó de la naturaleza, la concibió como un objeto de conocimiento y de dominación. A partir de eso, de ese concepto de desconectarnos de la naturaleza, de ponernos por fuera, no quedó ninguna limitación ideológica o filosófica para que el ser humano conciba a ella, la naturaleza, como una mera materialidad y capaz de brindar riquezas infinitas que satisfagan los avances del modelo de producción que empezaba a consolidarse, ¿no? El concepto jurídico de otorgar derechos a los seres humanos en un momento de la historia vino acompañado de algunas consideraciones como el individualismo, ¿no? Fue un paso revolucionario, sin duda, para enfrentar los absolutismos del momento. Era el individuo el sujeto de derechos. Sin embargo, esta concepción, insisto, necesaria en ese momento para enfrentar los absolutismos, condujo a despojar al individuo de su comunidad y su entorno. Los seres humanos nos colocamos, o se colocaron en ese momento, obviamente que figurativamente, hablando, al margen de la naturaleza. Y desde esa posición asumieron el papel de conquistadores y dominadores de la misma, ¿no? Durante décadas se creyó, y todavía algunos lo creen, ¿no?, que los recursos de la naturaleza son ilimitados. En América Latina esto es mucho más fuerte,
producto del forzado ADN extractivista que caracteriza a nuestra región desde la conquista por los europeos, ¿no? Algunos autores en América Latina hablan de esta mirada del doradista. Nosotros en nuestros libros también tratamos de desarrollar sobre esto, ¿no? El Dorado, esa ciudad llena de riquezas que en realidad no existía, pero que condujo a un imaginario de encontrar algo, una solución como mágica que iba a salvar, ¿no? Que la encontraba, se iba a ser millonario, iba a encontrar todas las riquezas, ¿no? En la época de la conquista. Eso quedó en el ADN de los latinoamericanos y permanentemente estamos detrás de algún dorado, ¿no? Siempre hay alguien y nos van corriendo ese dorado. Vaca Muerta fue en un momento, ahora el litio, ¿no? Siempre nos van poniendo alguna y la verdad que la realidad está clara en los números de la pobreza que tenemos, ¿no? Más allá de esta mirada doradista. Pero esa solución como mágica, ¿no? Como súbita, de un momento a otro, eso siempre está muy expectante y nos ponen muy detrás de ello, ¿no? De esta ideología de creer que la naturaleza es ilimitada, ¿no? Y que no hay ningún tipo de límite en su explotación, las alteraciones de la naturaleza producidas por el modelo de producción no son consideradas, no es considerada ni siquiera, pero tanto para las teorías económicas capitalistas como socialistas. La mirada esa, después puede haber obviamente grandes diferencias en la distribución, en un montón de cosas, pero la mirada de las grandes teorías económicas está muy relacionada con que lo infinito no genera escasez y de que la naturaleza puede ser proveedora de manera infinita. Y obviamente, hago esta introducción para volver al derecho, que es lo que nos ocupa hoy. El derecho acompañó esta evolución de la relación de la humanidad con la naturaleza. Está claro eso, ¿no? En un principio el derecho moderno consagró la naturaleza y sus elementos como una cosa susceptible de ser objeto del derecho de propiedad y además en sus principios este derecho de propiedad como absoluto e ilimitado, ¿no? Uno podía hacer lo que quería si uno era propietario, ¿no? No había limitaciones en ese sentido, lo que provocó grandes devastaciones, ¿no? El propietario podía, aunque tuviese un bosque nativo, podía destruirlo porque él era propietario, incluso si había fauna podía explotarla de la manera que se le antojara. Obviamente que esto fue evolucionando y empieza una conciencia en el mundo a mediados del siglo pasado, o un poco más, de mediados de la década del 50, 60, 70, pero antes de que haya una explosión en ese sentido, el derecho moderno reguló los daños a la naturaleza, que no se la consideraba así, ¿no? La misma forma que regulaba los daños producidos a la propiedad, ¿no? Entonces, teníamos una forma indirecta de proteger a la naturaleza, o que era el delito de daños, o la indemnización por daños a la propiedad o a los bienes de una persona. Es decir, en el derecho civil los daños se solucionan a posteriori, ¿no? Comprobado el daño, se exige una indemnización. Es decir, que una especie de modelo extractivista resarcitorio, ¿no? Uno podía, si generaba un daño a los bienes de alguien, bueno, a lo sumo tenía que pagar una indemnización al propietario, ¿no? Obviamente que no a la naturaleza ni a la sociedad, ¿no? Esto en un principio. Obviamente que esto era absolutamente insuficiente, esta regulación normativa, más el movimiento que les dije, ¿no? Internacional de los Derechos Ambientales, que direccionó el derecho hacia un modelo donde la prevención del daño ambiental se imponga, ¿no? En virtud de que no hay valor económico, no hay indemnización que supla la ausencia de un río, la alteración de los glaciares o la contaminación de un acuífero, ¿no? Si todo tiene precio, nada tiene valor. Esto es importante porque en 1972 se hace la primera cumbre de la Tierra. En ese momento Yolanda Ortiz era la secretaria de Ambiente en esa época. Y Perón manda una carta que recomiendo que lean, que es uno de los instrumentos que hoy, en el 2022, tiene absolutamente actualidad, ¿no? Una carta verdaderamente de un estadista, donde la carta está dirigida a los pueblos y las naciones del mundo, donde ya hablaba de lo que significaba de alguna manera el cambio climático, no en esos términos porque no se usaba tanto en esa época,
pero es un documento, como les digo, totalmente avanzada hoy en el 2022. Y mucho tuvo que ver Yolanda Ortiz en esa carta, ¿no? Hay que decirlo también, por eso lo quería recordar. Un poco recordar, esto por supuesto, y insisto, ¿no? Ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero sí quiero recordar un poco cómo fue la evolución de la tutela ambiental en el sistema de derechos humanos, ¿no? Recordemos los derechos humanos de primera generación, los derechos civiles y políticos, que se fundan en el valor libertad, ¿no? Que asumen la estructura jurídica en nuestro sistema jurídico de derecho subjetivo, y que están consagrados en el artículo 14 y 17 de nuestra Carta Magna, ¿no? Los de segunda generación, ya promediando el siglo pasado, los famosos derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, que se asientan sobre el valor igualdad, ¿no? Libertad, ahora igualdad, y que da pie a la irrupción del constitucionalismo social, y el ícono por excelencia es el 14 bis, ¿no? De nuestra Constitución. Y los de tercera generación son los derechos de incidencia colectiva que se fundan sobre los valores paz y solidaridad. Ya es democracia participativa, asume la estructura jurídica de derecho-deber, en cabeza de un mismo sujeto, todos tenemos derecho a un ambiente sano, pero también tenemos el deber de preservarlo, y están consagrados expresamente en nuestro constitucionalismo a partir de 1994, como saben muy bien, en los 41, 42 y 43, que por supuesto no voy a hablar de eso en detalle porque ustedes lo conocen muchísimo más que yo. Pero sí que en cierta manera estos derechos de tercera generación completaron la trilogía axiológica de la Revolución Francesa, ¿no? A la libertad y la igualdad le agregan la proclamada pero postergada fraternidad, ¿no? Empiezan a cerrar eso que comenzó con la Revolución Francesa. Es importante que, y siempre lo decimos, nosotros cuando tratamos de explicar el derecho ambiental decimos que es como una especie de flecha prendida a fuego, ¿no? Que va atravesando el ordenamiento jurídico y sus distintas ramas, y a medida que lo va tocando, lo va transformando, ¿no? Se requiere y requerimos una comprensión de la influencia de esta normativa sobre la totalidad del ordenamiento jurídico. Es muy importante esto. Lorenzetti, el juez de la Corte, que obviamente ustedes saben es un catedrático muy importante en derecho ambiental, califica este fenómeno como el paradigma ambiental, así dice, ¿no? Que da preeminencia a los bienes colectivos por sobre los individuales, y partiendo de lo colectivo reconoce fenómenos que son diferentes para limitar los derechos individuales, operando de esta manera como un metavalor, dice, ¿no? Puesto que es un principio organizativo de todos los demás paradigmas. También Lorenzetti dice que o distingue esta rama del derecho como de avanzada por su carácter fundamentalmente herético, que marca un corte transversal en el resto de las ramas jurídicas, ¿no? Un poco lo que hablábamos de esta flecha que transforma. Y dice que convoca a todas las ciencias a una nueva fiesta exigiéndoles un vestido nuevo. Esta frase me gusta mucho, ¿no? Todas las ciencias a una nueva fiesta exigiéndoles un vestido nuevo. El derecho ambiental viene a influir en el resto de las concepciones tradicionales del derecho. Obviamente en materia de responsabilidad civil y penal, en el concepto de propiedad, que pasa a adquirir una función ambiental, ya había una función social, ahora también una función ambiental, en la legitimación procesal, ustedes lo saben muy bien, que amplía notablemente sus bases, el artículo 41 es muy claro en ese sentido, y obviamente también la competencia del Estado en cuanto a su regulación, ¿no? Y las competencias entre nación y provincia. La llegada del artículo 41 y el párrafo que habla de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero cómo cambia notablemente, y tal es el cambio que actualmente hay fricciones, ¿no? Porque en términos relativos, el año 94 es hace muy poco tiempo. En el derecho civil recibió el impacto en el plano de los presupuestos de la responsabilidad, y ustedes lo saben muy bien, el artículo 41, ya ante un daño ambiental no solo hay que indemnizar, como lo establece el derecho clásico, sino que establece la obligación de recomponer, ¿no? Y esa gran dificultad de establecer, y que ni siquiera la Corte Suprema ha podido establecer un mecanismo
y tampoco los poderes legislativos nacionales y provinciales han podido todavía establecer un mecanismo claro y conciso de cómo sería una acción de recomposición, ¿no? O sea, ahí uno empieza a tomar y por eso cada acción judicial, ustedes lo sabrán porque están del otro lado del mostrador, pero que las acciones judiciales ambientales son muy largas, a diferencia de lo que es el derecho clásico, y es lo que también nos apasiona el derecho ambiental, ¿no? La ejecución de un pagaré es una demanda de 2-3 carillas, porque está todo resuelto. Un divorcio de común acuerdo, una sucesión, más o menos, todo eso no hay que explicar cada instituto. En materia ambiental nuestras demandas tienen 80 hojas, 90 hojas, porque cada instituto, cada principio que ponemos, la legitimación, etcétera, hay que explicarla mucho, hay que contar por qué decimos esto, porque todavía hay muchas cosas que están de alguna manera en disputa, ¿no? El derecho penal le corresponderá ocuparse de los llamados delitos ecológicos. Ustedes saben que en Argentina no hay delitos ambientales propiamente dichos, solo tenemos la ley de residuos peligrosos, que incluso es anterior a la reforma constitucional del año 94, y que establece un tipo penal para esos residuos, pero no tenemos un capítulo penal ambiental, ¿no? O no tenemos un capítulo ambiental en el Código Penal tampoco. Nosotros ahí con Pino Solana impulsamos varias veces, y nunca tuvimos suerte de poder avanzar, la existencia de un capítulo ambiental en el Código Penal, ¿no? Que establezca el delito ambiental propiamente dicho. De esta manera, sin delitos ambientales, existe una gran impunidad ambiental en Argentina. La impunidad, cuando se habla de impunidad, siempre hay que hablar de uno de los lugares de mayor impunidad en materia ambiental. En el 2020, por ejemplo, se quemaron intencionalmente más de 1 millón, la mayoría de ellos intencionales, no todos, pero la mayoría, 1 millón de hectáreas de bosque nativo. Y no hay una persona procesada siquiera. En el año 2022 llevamos también en humedales, ¿no? Todo lo que estamos viendo, ese pasivo ambiental sobre Rosario, sobre la salud, etcétera, y hay personas encausadas, pero no hay una persona presa, ¿no? En Argentina es mucho más gravoso judicialmente o penalmente robarse una manzana de una verdulería o romper la ventanilla de un auto, intencional o no intencionalmente, que quemar 1 millón de hectáreas de bosque nativo. Todo está mal, ¿no? Pero digo, la escala es impresionante. El derecho laboral, las normas de seguridad y higiene, el derecho comercial, la negociación de carácter lucrativo, por ejemplo, los seguros, un gran tema, ¿no? El tema de los seguros ambientales, que ha traído también bastante repercusión en ese sentido, y cómo hace un asegurado. Ustedes saben que, por ejemplo, los grandes emprendimientos mineros de Argentina no pueden tener un seguro por la totalidad de riesgo porque no hay aseguradora que se anime, ¿no? Es un poco el propio mercado que le contesta. Lo mismo una central nuclear, ¿no? Entonces empieza ahí, si los seguros ambientales tienen que tener límite, toda una discusión constitucional muy interesante, porque la Ley General de Ambiente obliga a que las actividades que puedan poner en peligro tengan un seguro ambiental. Y el debate está si ese seguro ambiental puede estar limitado, ¿no? Como quieren las aseguradoras, porque nadie se anima a asegurar, obviamente, la potencialidad catastrófica de una central nuclear, por ejemplo, o de una minera, de las grandes mineras que están en la cordillera. Obviamente el derecho procesal sobre el problema de la legitimación y mecanismo de protección, y el derecho constitucional, bueno, ha sufrido uno de los impactos más grandes a partir de la incorporación del artículo 41, que es la asignación de las competencias entre el Estado federal, las provincias y los municipios, y también las garantías de este derecho nuevo digo, del año 94, a un ambiente sano, ¿no? Es interesantísima la evolución que ha tenido, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional e internacional. Después vamos a hablar de un par de leyes de presupuestos mínimos, una que participé especialmente, que fue la Ley de Cambio Climático, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, una ley nacional que pudimos aprobar,
en el año 2019, que es una norma de carácter obligatoria para todo el país. Pero de ese y también un poco de la ley de humedales que se está en debate ahora. También participamos activamente en la ley de glaciares y en la ley de bosques, ¿no? Ley 2008, ley de bosques, 2010, ley de protección de glaciares, también ambas de presupuestos mínimos. Pero sí quería contar algunas características que yo creo de las problemáticas, características especiales de la problemática ambiental, ¿no? Y que fomentan, creo yo, esta impunidad ambiental que hablábamos antes, ¿no? Unas cosas que uno en la práctica puede verlo y que ustedes rápidamente identificarán, que ayuda a que haya una gran impunidad ambiental. Una es este intenso debate sobre las nuevas figuras jurídicas incorporadas a nuestro sistema constitucional, que se puso en evidencia con la ley de bosques, con la ley de glaciares y ahora con la ley de humedales, donde algunos saltan a decir, en la ley de glaciares, el 2010, el extremo de pelear contra las leyes de presupuestos mínimos era tan grande que me recuerdo que el gobernador de Salta en ese momento, perdón, de Jujuy en ese momento, decía que la ley de glaciares era una especie de afrenta de nación a la provincia, casi como que le declara la guerra, ¿no? Sin darse cuenta que fueron las propias provincias en la Convención Constituyente de Santa Fe en la que delegaron un nuevo tipo de normas. Unas normas que, para mí, un error en ponerle presupuestos mínimos. Yo tomando examen en la facultad, algunos que no estudiaban decían, no, bueno, es el presupuesto, el dinero. Ya estaba reprobado en el momento, ¿no? Pero, digo, tendríamos que haberlo llamado de estándares mínimos, ¿no? Digo, para que quede más claro para la sociedad. No todos somos conocedores del derecho ambiental como los que estamos aquí presentes. Tendríamos que haber puesto eso. Este es un piso mínimo que estableció y que delegaron las provincias a Nación, al Congreso Nacional, para que una persona que vive en Jujuy tenga un piso mínimo de protección, igual que alguien que viva en Tierra del Fuego, o en San Luis, o en Buenos Aires. Después la provincia es bastante sencillo el sistema, insisto, ustedes lo conocen muy bien. Las provincias pueden hacer leyes que complementen, es decir, que protejan más, nunca menos. Esto jamás viola la autonomía de las provincias y hay un largo debate en ese sentido y hay un ataque permanente sobre todo las provincias que tienen modelos extractivistas muy fuertes, de atacar fuertemente a las leyes de presupuesto mínimo para quedar como una especie de negociador o una especie de flexibilización ambiental o de dumping ambiental ante las grandes corporaciones mineras, petroleras, etcétera, ¿no? O sojeras, en otro caso, o del agronegocio. Entonces, esa es una que tampoco ayuda, porque cada vez tenemos debates cada vez mayores. Lo interesante es que desde que se sancionó las leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental, con la primera la Ley General del Ambiente, pero posteriormente, como les dije, la de humedales, la de glaciares, perdón, la de humedales no, ojalá, la de bosques, la de glaciares, jamás han logrado, ni las grandes corporaciones, ni algunos gobiernos provinciales, una inconstitucionalidad sobre las mismas, ¿no? Por la cuestión de fondo, digo. Jamás. La ley de glaciares, incluso la propia Corte Suprema, ante el pedido de empresas como Barrick-Gold, fue tajantemente rechazada, ¿no? Pero bueno, eso es como primero. Después también hay una gran diversidad, digo, lo que acentúa, estaba detallando lo que acentúa, creo yo, la impunidad ambiental, ¿no? Hay una diversidad, dispersión, superposición y pluralidad de normativa ambiental, lo que dificulta establecer competencias y jurisdicciones, ¿no? Nosotros tenemos, los abogados de este lado, digo, tenemos debates enormes, casi tan grandes como la cuestión de fondo, digo, antes de interponer una acción, es en dónde la interponemos. ¿Sí? En la justicia provincial, en la nacional. ¿Qué normas invocamos? Si solo las federales, las provinciales, las municipales. Bueno, es algo que a veces estamos meses, porque un juez se declara incompetente y termina, y así, y en muchos casos raya la denegación de justicia, porque estamos meses y meses en una cuestión que, ustedes saben, en materia ambiental tiene una gran urgencia, generalmente, discutiendo quién es competente, ¿no? Y esa es también fomenta bastante la impunidad ambiental.
Después la complejidad especial que tienen las cuestiones ambientales que requieren trabajo interdisciplinario para su resolución. Nosotros somos abogados ambientalistas, estamos formados en la interdisciplinariedad, estamos muy acostumbrados a trabajar con otros profesionales, pero la verdad que el ejercicio de la abogacía en las facultades nos enseña a trabajar solos, ¿no? Somos el viejo abogado que está en su estudio y tiene todo para resolver, ¿no? Para hacer una sucesión no necesita a nadie, para hacer una ejecución de un pagaré, de una hipoteca o de lo que se les ocurra, generalmente no necesitamos de nadie, y eso hace que también sea más. En cambio, para una cuestión ambiental necesitamos de biólogos, antropólogos, geógrafos, bueno, biólogos, oceanógrafos, es decir, hay muchísimas disciplinas que necesitamos para poder iniciar siquiera una causa ambiental. Eso también del lado de los juzgados, ¿no? Obviamente. Eso podríamos dar un debate en ese sentido de las dificultades que existen en materia probatoria, también por las dificultades que tiene la sociedad. Pero ahora podemos hablar de eso. Porque además el daño ambiental generalmente es difuso y tiende a diluirse, lo que dificulta su persecución y la identificación del autor del daño. Y también la relación causal entre el hecho dañoso y su causante es muy difícil comprobación. Hay veces ante esto que el daño ambiental es furtivo, ¿no? Y sus consecuencias, y esto me parece que es clave, esto lo hablamos mucho con Pino, sus consecuencias generalmente se manifiestan de manera retardada, ¿no? No es automático, uno respira un gas o una sustancia gaseosa que tiene metales pesados, y si no tiene, en el momento si no tiene, digo, una afección grave por esa aspiración en el momento, quizás la afección se manifiesta en el tiempo. Y cuando uno tiene una enfermedad relacionada con esa exposición que alguna vez tuvo, ni la relaciona con ello. No recuerda, ¿no? Yo recuerdo, hasta no hace muchos años, en Buenos Aires estaba, yo no me acuerdo ahora la sustancia que se llamaba, pero en las tintorerías se usaba una sustancia extremadamente peligrosa. Y las tintorerías estaban en cada cuadra de la ciudad de Buenos Aires. Y la respiramos. ¿Cuántos cánceres posteriores tuvieron que ver con esa posición? No lo podemos saber nunca, ¿no? No hay un seguimiento como lo hubo con el COVID, ¿no? Lo mismo es lo que está pasando en Rosario ahora, ¿no? Que en unos años, según estudios científicos, yo no soy exagerado, no quiero ser alarmista, pero los principales estudios científicos de las ciudades más contaminadas del planeta, como en China, como en México, etcétera, hablan de la relación entre el aumento de enfermedades cancerígenas y cardiovasculares como consecuencia de respirar aire contaminado. Es decir, el aumento es absolutamente exponencial. ¿Cuánto de eso de la gente que estuvo meses ahora en Rosario respirando eso las 24 horas del día? ¿No? Eran las 24, no había forma de escaparle, era un libro de Stephen King, ¿no? Si no había forma de escaparle al humo. Bueno, eso también acentúa la impunidad ambiental porque uno no relaciona. También lo de furtivo. Muchas veces a nosotros nos llama algún vecino o vecina que de un parque industrial vieron que salió un humo, pero no saben bien de dónde, ni por qué, y que tuvieron una afección y que los chicos tuvieron que ir a la guardia, pero no saben qué pasó ahí adentro, cuál fue de todas. El mejor ejemplo, yo soy abogado, fui abogado en realidad, ahora no, en la causa Mendoza del Riachuelo, ¿no? Yo era por la asociación vecinos de La Boca. Y en la cuenca Matanza Riachuelo hay 10.000 industrias. ¿Cuál es la responsable? ¿Cuál es la responsable de las enfermedades, del aumento, de la duplicación de la mortalidad infantil? Esto es un dato de la realidad, ¿no? No estoy haciendo un cálculo, sino que es un dato de la realidad, que se duplica la mortalidad infantil en la cuenca Matanza Riachuelo. ¿Cuál de todas esas 10.000 es? Incluso esto fomenta tanto que me acuerdo que la empresa Shell, muy poderosa, una que está en la cuenca Matanza Riachuelo, utilizó este argumento en la Corte, ¿no? La Corte se sentó ante los jueces del máximo tribunal y dijo, ¿por qué me culpan a mí, no a las otras 9.999? Incluso hubo una anécdota muy tragicómica con el juez Fait en ese momento, que decía, bueno, el coque, que es una sustancia que usaba muy contaminante, dice, bueno, eso también está en el humo de los asados, ¿no?
y Fay se enojó notablemente diciendo si le estaba tomando el pelo, etc. Pero bueno, digo, eso fomenta mucho, eso de manera retardada, difuso, furtivo, y también hay una gran dificultad de la ciencia médica en establecer la relación entre determinado diagnóstico y el ambiente que rodea al paciente, ¿no? Muchas veces, y esto lo hemos visto en territorio, muchas veces, los médicos lo que tratan es la emergencia. Entonces le hacen, un chico va con una enfermedad respiratoria a la guardia, le tratan esa afección, lo recuperan y lo mandan al mismo lugar. Lo mandan a su casa. Bueno, no es que lo mandan al mismo lugar. Y no queda sentado en ningún lado, sino que era un chico con problemas que tuvieron que hacerle con broncoespasmos, con lo que sea, que entre paréntesis, en toda esta crisis de Rosario, las principales guardias estaban un 50%, las principales guardias médicas estaban un 50% encima de la normalidad. O sea, es muy concreto, ¿no? La cuestión. Y miren la impunidad ambiental, que no hay nadie que tenga imaginen cualquier, saquémoslo del ambiental, cualquier otra actividad, ustedes como jueces y juezas, cualquier otra actividad que aumente un 50%, por lo que se le ocurra, un 50% la tensión en las guardias pediátricas, el escándalo que sería, o le digo al Poder Ejecutivo, ¿no? Sería un escándalo, se pararía todo. Bueno, en lo ambiental pareciera que se permite, ¿no? Que no hay cuestiones. Y después también hay una cosa que es muy importante, y me hace acordar mucho el derecho laboral, a los comienzos del derecho laboral, cuando no había tribunales laborales, cuando no había leyes, o había muy pocas leyes laborales, por el desequilibrio que existe entre una, ¿no? Es un barrio popular contra una de las grandes corporaciones más grandes que tienen los estudios jurídicos más poderosos de Argentina. Eso nos pasa constantemente. Y nosotros, del otro lado, en nuestro caso tenemos conocimiento, pero muchos de esos terminan con un abogado del barrio que le hace la gauchada y que le dice, bueno, yo voy a meter alguna mediación y voy a ver, y empiezan la causa y no saben bien, y del otro lado, insisto, tenés las empresas más poderosas de Argentina. Ese desequilibrio es muy evidente, ¿eh? Los abogados ambientalistas, nos cuesta, esto hay que decirlo, no es una forma de llorar, pero nos cuesta mucho vivir de la profesión. O sea, yo fui asesor de un senador, tuve el honor de ser de Pino Solana, pero también tenía que ver con tener un sueldo que me permita porque incluso las regulaciones ambientales no se condicen con las causas que uno tiene, ¿no? Es decir, causas que afectan a millones de personas y después vienen regulaciones como si fuese un amparo común, regulaciones realmente que no sirven en muchos casos, y la mayoría de los casos, y esto se lo digo con conocimiento de causa, no hay un abogado ambientalista en Argentina que pueda vivir de las regulaciones ambientales, eso se los aseguro, ¿eh? Ni uno. Todos tenemos que hacer o divorcios, sí, es muy difícil. Pero eso, digo, no es una forma de llorar ante, insisto, porque no es un reclamo gremial, sino que habla de la desigualdad. Porque nosotros tenemos que en el día hacer las cosas que nos sirven para tener algún ingreso monetario, y que quizás estas causas las terminamos haciendo a la noche, de día, digo, en un momento, en un agujero que tenés, y eso es injusto para la sociedad. Porque, insisto, del otro lado cobran en dólares por hora, ¿no? No importa si por hora, pero eso nos pasó mucho, me acuerdo, en la causa de esta Mendoza, ¿no? Que venían los estudios más grandes, con las grandes computadoras, y se sentaban ahí. Y del otro lado estábamos muchos de los abogados que trabajamos en la causa Mendoza. Yo trabajé en la causa Mendoza varios años, nunca cobré un centavo. Y de la asociación, ni la Corte reguló nada, a nadie, a pesar de tener el lugar más contaminado de la Argentina. Pero le digo, insisto, no como reclamo gremial, sino como injusto. Y después también que las empresas tienen el conocimiento técnico. O sea, Coca-Cola sabe cuál es la fórmula de Coca-Cola. Insisto, un vecino lo que vio es un humo que salía de la fábrica de Coca-Cola, por decir una, ¿no? O YPF o Shell sabe cómo se hace su nafta más super, no sé, que tiene. Entonces uno llega y lo único que le puede decir al juez, señor juez, mire, el otro día salió un humo, pero alguien lo filmó y no, porque era la noche, y los chicos fueron, o sea, imaginen lo que es eso en términos de reconstrucción judicial, y también para ustedes, ¿no? La dificultad que pasa muchas veces en ese sentido. Tienen que ser cosas muy evidentes.
Pero bueno, esto es un poco lo que decía yo de las características. Obviamente el derecho ambiental a partir de la década del 70 a nivel mundial, los principios ambientales que vienen de los grandes tratados internacionales, la fuente del derecho internacional es clave, ¿no? En materia ambiental la gran fuente es el derecho internacional, los conflictos en Europa por el uso compartido de ríos, etcétera. Eso generó una fuente casi inagotable de principios, de derechos. Y obviamente el derecho ambiental aportó, para mí, la columna vertebral, dos principios son la columna vertebral en materia de derecho ambiental, que son el principio preventivo y precautorio, ¿no? Que parece lo mismo, ustedes lo saben muy bien, pero no lo son. El preventivo actúa sobre la certidumbre, sobre lo que la sociedad ya conoce que hace mal y que hay que evitarlo. En cambio, el precautorio actúa sobre la incertidumbre, sobre aquello que como sociedad o no tenemos el conocimiento científico o hay una duda científica, ¿no? O no hay certeza científica, hay varias bibliotecas. Ante esa incertidumbre se dispara el principio precautorio, que es absolutamente revolucionario y que además es la base de todos los principios también, lo digo para el Ejecutivo, ¿no? De gestión ambiental. La evaluación de impacto ambiental tiene su base en el principio precautorio, es decir, necesitamos conocer, que la sociedad conozca. El que introduce una sustancia o una actividad a la sociedad tiene que probar que no va a generar grandes daños ambientales, ¿no? Que no va a generar daño ambiental propiamente dicho. Y eso se hace con una evaluación de impacto ambiental, si se hace de forma obviamente correcta, independiente, etc. El principio precautorio es la gran base de eso, ¿no? Es quitar esa incertidumbre, esa duda, y también que invierte la carga de la prueba. Esto me parece que es clave, insisto, el que introduce y todo esto y lo que contaba antes, esa incertidumbre, eso furtivo, eso que se da de manera retardada, la verdad que para los operadores jurídicos muchas veces es muy difícil, porque estamos acostumbrados. Yo cuando hice la facultad, cuando ejercí como abogado clásico en un estudio clásico, que aprendí un montón, pero estaba acostumbrado al choque de dos autos en una esquina, ¿no? O sea, el caso ese era mi caso de daño. Entonces yo le sacaba una foto, perdíamos un presupuesto, estaba todo claro. Fue tal día, tal hora, el auto es propiedad de tal persona. Todo lo contrario a lo que pasa en materia ambiental, ¿no? Que no sabemos, hay alguien que tiene una afección, que no sabemos si la tuvo, si tuvo una enfermedad, si la tuvo por causa de esta empresa, o por mala suerte, o de forma genética. Y no sabemos cuándo fue que se produjo ese derrame, o esa exposición gaseosa, etc. Todo lo contrario. Bueno, todo eso por supuesto que hace mucho más difícil. La inversión de la carga de la prueba, insisto, del principio precautorio, nos cuesta muchísimo. Ese es uno de los acápites más largos que tenemos en nuestras demandas, porque en muchos casos la justicia sigue rigiéndose con los parámetros tradicionales. Por supuesto que es una inversión de la carga de prueba razonable, etc., ¿no? Después tenemos, y a pesar de que el principio preventivo, precautorio, ¿no?, generaron cambios enormes en el discurso normativo de los ordenamientos jurídicos nacionales, las leyes, no hemos logrado absolutamente ser aplicados por todos los operadores jurídicos, ni por los funcionarios de la administración, en todo su alcance y considerando todas sus consecuencias. Todavía todo está en disputa, insisto. Y tampoco fueron eficaces para impedir los grandes daños ambientales generados por las figuras extremas del extractivismo, ¿no? Los incendios, por ejemplo. Tenemos el principio preventivo, tenemos el precautorio, tenemos la ley general del ambiente, que es una de las leyes más avanzadas de la región, etcétera, pero los incendios se dan. La deforestación, Argentina es uno de los países que más ha deforestado en el mundo. Desde la irrupción de la soja transgénica en nuestro país, hemos deforestado 8 millones de hectáreas de bosque nativo, una provincia entera de bosque, enterita, nos comimos. Las fumigaciones, ¿no? San Luis tiene una muy buena legislación en ese sentido. Las fumigaciones, se fumigan escuelas. Hay una película justamente de Pino que se llama Viaje a los pueblos fumigados, que recomiendo que vean, que van a ver el desaguisado. Argentina es el país del mundo que más agroquímicos se aplica por persona en el
que más agroquímicos se aplica por persona. En el planeta, 500 millones de litros de agroquímicos por año. Se ha comprobado, según un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, que hay glifosato en el río Paraná, hay glifosato en las lluvias. En Argentina llueve glifosato. Lo hemos naturalizado, ¿no? Miren el poder, nuestros alimentos tienen agroquímicos. Nos comemos venenos, porque los agroquímicos son veneno, nos comemos veneno y se lo damos a nuestros hijos y lo hemos naturalizado. Imaginen el poder que tienen de disputa del sentido común. Y tampoco porque el derecho ambiental, incluso el propio derecho ambiental, y a donde quería ir para el final, pudo escapar integralmente a la filosofía positivista de la modernidad que toma la naturaleza objeto de conocimiento y dominación como un conjunto de elementos. Y esto es clave, porque este debate se está dando en todo el mundo y en todas las cortes del mundo. Esto es interesantísimo. Además, a estas limitaciones que dije, son grandes corporaciones, esto hay que decirlo, lo dijo la querida senadora Catalfamo, quienes continúan narrando el discurso jurídico de acuerdo a sus intereses económicos o directamente creando el derecho para que no sea un obstáculo a los negocios, ¿no? Entonces, la verdad que en gran parte del país son los grandes intereses económicos los que ordenan el territorio. Dicen, ¿dónde va la soja? ¿Dónde van las poblaciones? Eso se termina haciendo según los intereses económicos y no un ordenamiento ambiental del territorio. En las ciudades también, la ciudad de Buenos Aires es un paradigma de ello, ¿no? La ciudad de Buenos Aires está planificada desde la especulación inmobiliaria y no del interés general. Es la especulación inmobiliaria la que decide dónde se construye, qué altura. Eso, como nunca antes, ese paradigma se ha visto, ¿no? En los últimos 15 años se han entregado 500 hectáreas de la ciudad, espacios verdes, públicos, para la especulación inmobiliaria, incluso la costanera, ¿no? Ustedes lo saben bien quienes han venido. Y en los ámbitos no urbanos también, ¿no? Dónde se fumiga o no, lo decide, o la gran minería, o el fracking. Esto es importante porque incluso narran el derecho, ¿no? Tenemos un tratado de implementación argentino-chileno que de complementariedad minera, que crea una especie de tercer país, esto lo sabe muy poca gente, ¿no? Y eso es derecho, es un tratado, ¿no? Crea el derecho mismo. Un tratado que crea una especie de tercer país con reglas propias, normativa, impuestos propios, que fue aprobado en la década de los 90, ¿no? Y que hasta ahora nadie se ha animado a tocarlo, pero es así. Incluso recuerdo cuando se aprueba la soja transgénica en nuestro país en el año 1996, se aplica el principio precautorio, pero al revés. Nosotros hablamos del principio temerario, ¿no? Que existe. Si algo deja buena ganancia, adelante, ¿no? Si hay dudas, si algo deja buena ganancia, un poco el principio temerario, decimos. Ustedes saben que fue un expediente que se aprobó la soja transgénica, uno de los primeros países en el mundo. Actualmente, año 2022, en Europa la soja transgénica no está autorizada. O sea, ¿cuántos años pasaron? Como 26 años. En Argentina se aprobó con un expediente, la mayoría escrito en inglés por la propia empresa, en este caso Monsanto, la propia empresa creadora de esa soja, con sus técnicos. Se aprobó en tiempo récord. Somos un gran experimento a cielo abierto. Pero, o sea, imaginen cómo subvierten cuando ya es tan fuerte, subvierten los principios más elementales como el principio precautorio, ¿no? Incluso le ponen y hacen al revés, ¿no? Se le exige a las comunidades perjudicadas por estos químicos que carguen con la ciclópea tarea de acreditar científicamente su peligrosidad, cuando debería ser al revés. Ellos deberían comprobar que determinada sustancia como el glifosato no tiene consecuencias de la salud en el ambiente, ¿no? Insisto, es el principio temerario muchas veces. Y hay, y también un punto que es clave. Ustedes saben que América Latina, y esto es muy importante, América Latina es el lugar en el mundo que más defensores y defensoras de la naturaleza asesinan. Es el lugar más peligroso para ser defensor o defensora de la naturaleza. Uno cada 2 días, o una cada 2 días. ¿Sí? Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Obviamente que en Argentina estamos lejos de los números que existen en Colombia,
en México y Brasil y Centroamérica, que se llevan casi todos los laureles, ¿no? En Colombia es impresionante. Yo he viajado, tengo la suerte de poder viajar mucho, conocer mucho, y tienen los ambientalistas, hay un grupo de abogados que, como si fuésemos nosotros allá, tienen que andar en autos blindados, con custodia, todo por discutir un modelo, no sé, un proyecto minero o un proyecto petrolero, porque los asesinan. Bueno, Berta Cáceres no es de Colombia, de Honduras, pero que es como un ejemplo de lo que significa. Jovencitas de 20 años, una jovencita en Colombia de 20 años se tuvo que ir a vivir a Francia porque estaba amenazada, ¿no? Una niña. Digo, ese caso me ha impactado mucho porque era una niña que extraña a su familia como una niña, ¿no? Yo tengo niños un poco más chicos, pero me hizo acordar mucho, ¿no? Me parece tan injusto. ¿Por qué? Porque hablamos de los derechos de tercera generación, pero yo les puedo asegurar que como abogado ambientalista, por la persecución que existe en América Latina, pero también en Argentina, de quienes defienden la judicialización por una protesta, etcétera, o por una amenaza, o por alguna represión, y un sistemático ataque a libertades individuales más básicas para imponer el modelo extractivista que se impone por la fuerza en todas partes del mundo y mucho más en América Latina, porque es una cuestión de acumulación por deposición, es decir, el modelo extractivista necesita permanentemente ampliar su frontera y va generando conflictos no solo con los bosques nativos, los humedales, sino con comunidades indígenas, campesinas, con otras culturas, con otras economías, y ha retrotraído la trama que envuelve a la cuestión esta extractivista en una generada violación de los derechos de primera generación, consagrados en el siglo XVIII. O sea, muchas veces nosotros tenemos que especializarnos más en los derechos humanos de primera generación que los de tercera, más que lo ambiental. Para eso se firmó el Acuerdo de Escazú, que es muy importante. El Acuerdo de Escazú es una ciudad de Costa Rica, en la cual hace unos años se firmó y que Argentina ha suscrito, y que tiene cuestiones muy relacionadas con la participación pública, el acceso a la justicia, que lo amplía aún más, y también la defensa de los defensores, valga la redundancia, de los defensores y defensoras de la naturaleza, que es fundamental. Ese Acuerdo de Escazú es muy nuevo, todavía está impactando y es de conocimiento, pero ya es en Argentina parte de nuestra legislación, porque la Argentina no solo lo ha suscrito, sino que lo ha ratificado a través del Congreso Nacional. Sé que no me queda mucho tiempo, pero sí quería irme con son unos minutos, pero que me parece que es clave, que necesitamos promover un giro, como lo decía Yolanda, de la visión antropocéntrica del derecho a uno donde la naturaleza sea el centro de la atención, ¿no? Y un poco recordando a Eduardo Galeano, que decía, si el ordenamiento jurídico ha construido la ficción de que una corporación o una empresa tenga derecho, porque eso es una ficción, ¿no? ¿Cómo no lo va a tener la naturaleza? ¿No? Un nuevo paradigma donde la naturaleza sea sujeto de derecho, independientemente de la afectación a las personas o a sus bienes, ¿no? Que promueva una relación armónica con ella, en realidad, digo con la naturaleza, en realidad como parte de ella. Nunca no fuimos naturaleza, somos naturaleza. Me parece clave, sé que no es para nada sencillo el tema de los derechos de la naturaleza. Yo formo parte de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza con juristas de todo el mundo, la Constitución de Ecuador, pero cortes de todo el mundo, de Colombia. La Corte de Constitución de Colombia tiene unos fallos increíbles, podemos hacer sobre los derechos de un río, sobre el derecho de la propia Amazonía, la propia Constitución de Ecuador, eso ahora lo podemos ver rápidamente, pero también en Estados Unidos hay, en el norte global también, no solo en el sur. En Estados Unidos hay varios estados que han adoptado eso, incluso hay algunos fallos en la India. Hace poco en España también un río se ha considerado sujeto de derecho. En ese sentido me quería detener un segundo, que no es nada fácil entender que hay otros y otras que tienen derechos, ¿no? 20 siglos tardamos como humanidad, como la modernidad, para declarar personas al conjunto de los seres humanos, ¿no? Por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue a mediados del siglo pasado, es decir, ayer. Tardamos 20 siglos en decir que éramos todos iguales, ¿no?
para decir que además de nosotros hay otros y otras que tienen derecho. Podemos partir de la hipótesis Gaia para llegar a los debates actuales de América Latina, herederos de pensamiento aymaras, quechuas, mayas, donde independientemente de el nombre e imagen que asuma la Pachamama, Madre Tierra, comportan un profundo sentido de unidad de los seres humanos con ella, sin la pretendida distancia y superioridad que impuso una determinada ciencia moderna, ¿no? Sí, que nos puso afuera. Ahora vamos a ver que la naturaleza, pese a que no es sujeto de responsabilidades y deberes, y a no estar habilitada para representarse a sí misma, está claro, puede tener derechos y no hay nada que impida ese paso, ¿no? Porque además los derechos de la naturaleza no defienden una naturaleza intocada, ¿eh? Eso es muy importante. Incluso es distinto al derecho animal, porque el derecho animal defiende individuos, ¿no? La orangutana Sandra, a tal animal. Los derechos de la naturaleza defienden colectividades, conjuntos, sistemas de vida. Pero no defienden una naturaleza intocada que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivo, pesca o ganadería. Defiende mantener sistema de vida, conjunto de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Se puede comer carne, pesca, si éticamente uno está de acuerdo, ¿no? Pescado, grano, mientras me asegure que queden ecosistemas funcionando con sus especies nativas. En los derechos de la naturaleza se pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas como redes de vida. Nosotros tenemos una causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace un tiempo, que la Corte está por llamar a una audiencia pública, esas que hace de manera publicitada, informada, etcétera, donde fuimos en nombre y representación del yaguareté, pero no del yaguareté tal, ¿no? Pepito, como queramos ponerle, o José, sino de la especie yaguareté que está por desaparecer del norte argentino. Ustedes saben que quedan solo 20, en el Gran Chaco argentino, que son 4 provincias de Argentina, quedan solo 20 yaguareté. No 20 manadas, 20 familias, 20. Y esto tiene que ver con la destrucción de su hábitat, ¿no? Entonces fuimos en nombre de representación del yaguareté a decirle que él tenía, el yaguareté, la especie yaguareté tiene derecho a existir y que había que poner un parate con esto. Bueno, la Corte está por llamar una audiencia en ese sentido, ¿no? Vamos a ver cómo lo toma esta parte. Pero además los derechos de la naturaleza, ahí está a contar con otro campo de la justicia ecológica, ¿no? Que un poco el artículo 41 de la Constitución lo tiene, ¿no? Y en la causa Mendoza también se vio, ¿no? Cuando habla del deber de recomponer. Si uno, con la justicia clásica, etcétera, uno indemniza a quienes fueron perjudicados, tanto en sus bienes como en su persona. Lo mismo hizo la Corte cuando dividió la causa Mendoza. Ustedes saben que la causa Mendoza fueron 120 y pico de vecinos que fueron y pidieron incluso una recomposición ambiental y pidieron una indemnización propia. Bueno, la Corte dijo, la indemnización en la causa Mendoza vaya y trátela individualmente en un juzgado como un juicio cualquiera. Y déjeme a mí lo colectivo. Bueno, la justicia ecológica es un poco eso. Por eso digo, el artículo 41 cuando habla de recomponer más allá de los daños a alguien. Esto es un poco que también está tácitamente reconociendo los derechos de la naturaleza. Obviamente que a lo largo de la historia cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable. Esto es importante. La emancipación de los esclavos, la extensión de los derechos a los afros, a las mujeres, a los niños y niñas, fueron una vez rechazados por ser consideradas como un absurdo. Nosotros tenemos un proyecto de ley del año 2016 con Pino, en el Congreso Nacional, y la verdad que las primeras veces que lo presentamos nos burlaban, ¿no? Lo mismo que hacían en muchos casos con el movimiento de mujeres, etc. Bueno, que el árbol va a ir a tribunales, va a ir caminando a tribunal. O sea, empezaba esa parte. Como fue impensado siempre. Les puedo asegurar que con la crisis y el colapso climático que estamos viviendo ahora, las burlas desaparecieron, ¿no? Le ha empezado a dar verosimilitud. Incluso es curioso que estas personas que se oponen a los derechos de la naturaleza no tienen empacho alguno en entregarle derechos casi humanos a las personas jurídicas, ¿no? En algunos casos. Y siempre requiere un esfuerzo político, ¿no? Esto reconozca el derecho de tener derechos, ¿no? Y el estatus del titular de derecho ha cambiado con el tiempo, ¿no? En el inicio, en el constitucionalismo moderno, solo tenía estatus jurídico el burgués propietario. Este se fue expandiendo con el constitucionalismo social al obrero y campesino. Luego se integró la mujer, el indígena, los mayores de edad, y últimamente se amplió a todas las personas. Pero todo antes era impensado. Fue ayer, que las mujeres votaron en el mundo. Fue ayer que Estados Unidos dejó que
los afros tengan los mismos derechos que los blancos. Digo, por eso las dificultades. Y finalmente, en el último tiempo se está extendiendo la naturaleza, ¿no? Cada vez hay una evolución hacia una expansión y mayor integración de sujetos. La capacidad, no me voy a detener en eso, pero el derecho lo tiene totalmente resuelto, la capacidad de quien no pueda expresarse, ¿no? Lo tiene con los niños, niñas, con personas con discapacidades, etcétera. Tiene absolutamente la forma de resolver la cuestión de la capacidad y la representación en juicio de alguien que no puede expresarse, ¿no? Que tiene derechos, porque los tienen, obviamente, los niños, niñas y los discapacitados, pero que no lo pueden expresar vagamente. Sé que no tengo mucho más tiempo y no sé si lo había. Sí, que aceptar que la naturaleza de derecho también se enmarca en la lucha de la humanidad por la ampliación permanente de los derechos y que no suena extraño que los humanos busquemos garantizar nuestra existencia en el universo a partir de una legislación que empiece por favorecer a quien proporciona nuestro sustento, nos da nuestros alimentos, nuestra bebida, nuestro clima, que es nuestra madre tierra o Pachamama. Y no es solo una visión indígena, que por supuesto que la tienen los derechos de naturaleza, que habla de las leyes naturales, cómo reconocer que los seres humanos somos parte de la naturaleza y cómo somos uno en el ciclo de la vida. Eso los pueblos indígenas lo tienen muy claro, y es parte de esa ecología de saberes que hablaba también Yolanda, sino también un reencuentro de los seres humanos con la razón. ¿Cómo con la razón? ¿Sí? Baruch de Spinoza, que fue el holandés, ¿no? Uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, dijo, cualquier cosa que sea contraria a la naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda, ¿no? También del lado científico, ¿no? James Lovelock, que murió lamentablemente hace poco, un científico muy reconocido, afirmó, y tenía la teoría esta Gaia, ¿no? La famosa teoría Gaia, de una inteligencia planetaria, una teoría científica, ¿no? Una inteligencia planetaria donde la Tierra no es un conjunto de rocas u otros elementos inertes, sino un sistema coherente ligado a una intención. Y la propia ONU, en el año 2000, es decir, hace 22 años, dijo, la Tierra, nuestro hogar, está viva, con una comunidad singular de vida. La protección de la vitalidad, diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado, y esto está en la Carta de la Tierra de la ONU, no es un movimiento ambientalista, indígena. Bueno, ustedes saben que la Constitución de Ecuador es la única constitución en este momento que lo tiene en su legislación, pero hay decenas de estados en el mundo, incluso estados de Estados Unidos, que lo tienen reconocido a los derechos. Y ahora para terminar, tenía más cosas para decir, pero no quiero excederme, además con tan alto distinguido público que seguro tendrá una agenda muy apretada. Nosotros tenemos el Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza, un tribunal que tiene figuras de todo el mundo como Ventura de Sousa Santos, Bandana Shiva, Alberto Acosta, que es un reconocido economista ecuatoriano, que fue el presidente de la Convención Constituyente de Ecuador. Bueno, gente muy distinguida que forma parte de este tribunal, que vamos girando por el mundo viendo algunas injusticias ambientales, y los tribunales éticos muchas veces funcionan, y funcionan sobre todo en derechos humanos, cuando no se consigue la justicia de manera formal. Y en uno de esos tribunales, Bandana Shiva, esta física india tan reconocida, que recomiendo siempre que lea, dijo, por los derechos de naturaleza, dijo que actualmente en muchas partes del mundo quienes viven en relación con la madre tierra son calificados como primitivos. Reconocer los derechos de la madre tierra permite reconocer que aquellos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta. Bueno, con esto concluyo esta parte, no sé si habrá tiempo para reflexiones. Muchas gracias, un verdadero honor haber estado con ustedes. Si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano y le acercaremos el micrófono. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Excelente su exposición y, bueno, extraordinario. Quería preguntarle cómo ve usted la relación entre el derecho ambiental y el naciente derecho animal. Yo lo que haría es juntar 2 o 3 preguntas y si quieren contesto todos juntos, sería mejor. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Un poco si podrías desarrollar qué se entiende por colapso ecológico, que es un concepto que lo mencionaste un poquito al pasar, y cómo consideras, teniendo en cuenta que estamos aquí en el Poder Judicial, este contexto internacional que está vinculado con el colapso ecológico
la incidencia o competencia dentro del poder, digamos, cuáles son las herramientas que se podrían brindar dentro del Poder Judicial para poder un poco subsanar, si se puede pensar así, esta situación que se está viviendo. Gracias. Esas serían las preguntas, doctor. Bueno, dos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tratar de hacerlo breve. Muchas gracias. Bueno, del derecho animal justamente traté de hablar cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, ¿no? Insisto, la diferencia entre el derecho animal, que son primos hermanos de los derechos de la naturaleza y tienen muchas raíces en común, pero no son lo mismo. Es muy importante esto, ¿no? El derecho animal defiende individuos, por eso está el famoso caso de la orangutana Sandra del Zoológico de Buenos Aires, que tuvo una impecable acción judicial acá en la Ciudad de Buenos Aires, que le otorgó su libertad, ¿no? Pero era sobre la orangutana Sandra. Los derechos de la naturaleza defienden colectividades, ecosistemas, lo que intentamos y lo que se intenta con los derechos de la naturaleza es mantener los sistemas de vida, ¿no? Que la naturaleza pueda seguir funcionando, que tenga tiempo a recuperarse, a regenerarse. Es bastante interesante cómo lo establece, estoy buscando acá, la propia Constitución de Ecuador, que habla el derecho de la naturaleza a existir y ser respetada, a mantener sus ciclos vitales y procesos evolutivos. Las grandes figuras del extractivismo actual, la gran minería, el agronegocio de manera extensiva, el fracking, la fractura hidráulica que se practica en la Patagonia, etcétera. El problema es que va por los ciclos vitales de la naturaleza, ¿no? O sea, no le da tiempo a recuperarse. No es lo mismo una relación con la naturaleza que siempre la humanidad la ha tenido, de aprovechamiento de la misma, pero que siempre le dimos el tiempo a que se recupere. Incluso ha llegado a la realidad de que muchos recursos, ustedes saben, la cuestión básica que nos enseñaban en el colegio, los recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. Bueno, ya los recursos renovables son todos llamados potencialmente renovables en el mundo a partir de lo que hemos hecho como sociedad, ¿no? Hemos agotado y hemos obturado la naturaleza de poder recuperarse. A la regeneración y restauración integral e inmediata, a que no se afecten sus estructuras genéticas. Esto es interesante porque está en la propia Constitución y en el proyecto de ley que tenemos hace tiempo y donde San Luis se podría, y así lo esperamos, San Luis podría ser la provincia pionera en consagrar los derechos de la naturaleza en su Constitución, ¿no? Que insisto, encajan perfectamente y tienen absoluta relación con el tratado famoso entre progreso y ambiente, ¿no? Y medio ambiente, ¿no? Ser la primera provincia de Argentina me parece que sería muy interesante y que no afecta a ninguna de las producciones, insisto con eso, porque siempre nos agitan fantasmas, ¿no? Ahora estamos con la ley de humedales, donde siempre que nos acercamos a la sanción de una ley ambiental, empieza lo que nosotros llamamos terrorismo mediático, ¿no? Empiezan a decir cualquier cosa, que va a parar la producción del país, que no... Y no hay un artículo que lo establezca, ¿no? La ley de humedales es una ley absolutamente razonable, que no establece prohibiciones, una ley que lo que dice, queremos conocerlo, queremos un inventario nacional y que las provincias sean las que apliquen esta norma. Es decir, absolutamente. La ley, incluso en comparación con glaciares y bosques, no tiene prohibiciones. La ley de bosques tiene prohibiciones y la ley de glaciares tiene prohibición de hacer minería sobre glaciares, lo que parece evidente. La ley de humedales no tiene ni siquiera un artículo en ese sentido. Se habla de gestión racional, etc. Pero digo, es importante porque siempre, ¿no? Entonces, y los derechos de la naturaleza tampoco tiene prohibiciones, sino lo que hace es ampliar derechos. Entonces, el derecho animal con el derecho ambiental, por supuesto que tiene muchas mismas fuentes, pero no son lo mismo que los derechos de la naturaleza. No sé si ahí pude contestar, al menos en parte, la primera pregunta. Nosotros tenemos un libro que se llama El colapso ecológico ya llegó, con Maristela Esbampa, un libro de la editorial Siglo XXI, de hace un par de años, del año 2020, lo sacamos en plena pandemia, es decir, en realidad lo estamos entregando en marzo de 2020, y dijimos, no, esperen, porque hay un capítulo más para escribir, además tenemos que escribir transversalmente sobre la pandemia, ¿no? Tan relacionada
con la degradación ambiental y terminó saliendo en septiembre de 2020. Un libro que va por la 5ª edición. Lo digo un poco para alimentar mi ego, pero también porque demuestra un interés importante. Es un libro que, por la cuestión ambiental, que cada vez despierta mayores pasiones. ¿Me están hablando o no? Perdón. ¿Puede ser que se haya ligado con algo o no? Yo no soy, ¿eh? Es una radio, ¿no? Entró como una radio. ¿Ahora me escuchan bien? No. ¿Me escuchan bien? Ah, bueno, termino antes de que, porque tuvimos un gran trabajo, hay que felicitar a la gente de técnica, que con mucho esfuerzo y cariño tuvieron todo preparado para que esto pueda salir. Insisto, con una bronca enorme no poder estar ahí, porque lo más lindo es ahora, cuando termine, poder charlar con ustedes y sobre todo con tan distinguido público, insisto. Uno de los debates que hay, que me encantaría, por eso, parte de lo que me encantaría discutir con ustedes es eso. ¿Se necesitan tribunales ambientales? ¿Se necesitan fiscalías ambientales? Esto es un poco del contexto internacional. Ahora voy a hablar del colapso ecológico, ¿no? Pero un poco del colapso y cómo se enfrenta desde tribunales, que me preguntaban. Y la verdad que yo tribunales era un defensor en la vieja, cuando era más joven, ahora ya no soy tan joven, y poco a poco me fui sacando esa idea, ¿no? Porque tribunales ambientales lo que hace es que se concentren en muy pocos jueces, en muy pocas manos, toda una especie de fuera de atracción. Lo que haría con grandes corporaciones, etcétera, todo mucho más difícil, ¿no? Porque solo habría que presionar a uno o dos jueces, lo que haría mucho más difícil todo. En cambio, una visión abierta como existe ahora, hace todo para mí mucho más importante. Sí, creo que tenemos un problema con lo probatorio, que tenemos que hacer emparejar de alguna manera. Y ahí es donde fiscalías ambientales con peritos especializados. Yo estuve en la causa también del derrame de cianuro de Barry. Yo era abogado de la asamblea de vecinos de Hachal, pueblo de Hachal, de arriba abajo de la mina Veladero de Barrick en San Juan, que tuvo el famoso derrame en el 2015, el peor derrame minero ambiental de la historia argentina. Les anticipo que todo quedó en una gran impunidad ambiental, ¿no? El peor derrame ambiental minero de la historia terminó con 8 operarios de tercer nivel, les espoleo al final, 8 operarios de tercer nivel procesados. Nada más hay que pagar una multa porque es una probation, que obviamente se lo dio la empresa. De tercer nivel, ni siquiera de segundo nivel. Un derrame que contaminó 5 ríos, que estaba aprobado, que violó la ley ríos peligrosos, que puso en peligro la vida, bla, bla, bla. De estrago, de todo. Daño. Y iba a decirle ahí porque nosotros en un momento requeríamos de un perito. Y en Argentina los pocos que conocen de los geólogos, etcétera, todos trabajan del lado de la minería, ¿no? No conseguíamos un perito que quiera trabajar con nosotros. Y de golpe conseguimos uno que era norteamericano, que era bastante conocido, que era Robert Moran, pueden buscarlo, lamentablemente falleció unos años, que había subido a más de 80 minas en el mundo. Es muy difícil entrar a una mina de estas a cielo abierto, es casi, diría, imposible, son territorios propios. Esta persona había subido a más de 80, ni siquiera era ambientalista, era un experto en el tema, que se sensibilizó con la asamblea cuando lo llamamos y dijo, bueno, yo le voy a cobrar nada más que $100 por día. $100 para nosotros era una fortuna. $100, 10 días, eran $1.000, más el pasaje en avión, más los gastos de comida, bla, 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 traslados internos, era una fortuna para la asamblea de Hachal. Yo estaba trabajando ahí de manera de honor. No solo trabajé a honorem, sino que puse plata, porque ahora le van a decir. Bueno, para conseguir ese dinero, la asamblea de Hachal, primero, bueno, esto está tramitado en la justicia federal en ese momento de Comodoro Pi. Si se le pedíamos al consejo de la magistratura, tardaban un año más o menos, o sea, en decirnos si nos iban a dar, y era muy probable que no, ese dinero, y terminó vendiendo empanadas el pueblo de Hachal. O sea, endeudándose con un banco 2 de los asambleístas. Miren la injusticia que le estoy hablando. O sea, endeudándose, pidiendo un préstamo en el banco. De esa manera pudimos traer
que después sirvió para probar el desaguisado que había ahí arriba, ¿no? Fue fundamental. Después hubo un problema de competencia, o una estrategia de competencia, bla, 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 que algún día, si quieren, se la cuento. Pero esa causa sirve para contar en detalle los desequilibrios que hay en materia ambiental. Del otro lado teníamos los estudios más grandes del país, ¿no? Los más poderosos del país, con mucha influencia no solo en las Cortes, en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, etc. Es decir, muy difícil era esa causa. Y bueno, así, digo, para ver un poco, imagine ahí con una fiscalía especializada, con peritos especializados, la verdad que la cuestión hubiese sido diferente, ¿no? Una fiscalía que sepa derecho ambiental, que tenga los peritos, que tengan el dinero para ir, que tengan camionetas para ir al lugar del hecho, que puedan recorrer, que sepan lo que es un emprendimiento minero, petrolero, etcétera, me parece que es clave y mucho mejor incluso que tener juzgados ambientales propiamente dichos. Y después está el viejo, eso que ustedes lo saben mejor que nosotros, que es el ambiente. Hay un orden público ambiental y la naturaleza es como una especie de menor, ¿no? O sea, los jueces y juezas, si bien tienen que mantener la imparcialidad, no es lo mismo en materia ambiental. Por ejemplo, un problema de prueba. Y ven que hay un problema de prueba, eso incluso la ley general de ambiente lo dice, pero eso me parece muy importante, el ordenamiento del proceso. Un problema de plazos, una mala actuación de los abogados y abogadas actoras, no puede dejar indefenso a la naturaleza. Puede dejar. Y eso también es un desafío de la justicia, ¿no? De cómo confronta con este sistema que estamos acostumbrados, donde los plazos son absolutamente irreversibles, donde si alguien hace mal algo en un proceso, bueno, se jode, pero se jode en su patrimonio y en su bien. En este caso no es así. Entonces, el rol de los jueces en materia ambiental no es igual que en el resto del derecho, ¿no? Tendría mucho más para decir, pero sé que no hay mucho tiempo. Sí, del colapso ecológico, sí. El mundo, o sea, yo no soy... El título se llama así el libro, pero el subtítulo es Una brújula para salir del mal desarrollo. La mitad del libro, no quiero vender el libro, sino decirle que la mitad del libro está dedicado a traer experiencias y desafíos de cómo salir del modelo extractivista. Pero el mundo está viviendo una situación de una gravedad como nunca antes vista, ¿no? Recomiendo que escuchen el discurso del presidente colombiano Gustavo Petro en el último encuentro de la ONU, que es muy interesante, como hace un llamado a los pueblos del mundo, como lo hizo Perón en 1972, como lo hizo también la encíclica Laudato Si del Papa Francisco del 2015, el documento más importante del siglo XXI, la encíclica Laudato Si. Yo no soy practicante católico, les digo, ¿no? Sino que digo, el documento más importante del siglo XXI es la encíclica Laudato Si, que hace una crítica desde la iglesia, es decir, no desde Greenpeace o desde abogados ambientalistas. Digo, de la iglesia, una crítica de los modelos de producción y consumo. Y es el norte global, el que tiene una responsabilidad totalmente diferenciada. Esto es muy importante para que nos demos cuenta de principio, ¿no? El principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas.